Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Eh, Ahora voy a hablar sobre las primeras 6 diapositivas que vimos en la consultoría de este día, que nos dimos cuenta a mitad de consultoría que no había empezado a grabar, así que voy a hacer un breve repaso de qué fue lo que estuvimos viendo hasta ese punto, y luego lo mecho con la parte que sí grabé, que fue más de la mitad. Así que lo que estábamos viendo era funciones cuadráticas, y lo que nos preguntábamos es si eran lo mismo que las lineales. Porque las funciones lineales, nosotros que habíamos visto en las clases pasadas, eran de la pinta y igual a m por x más un b. Nosotros habíamos visto que la m era la pendiente, la b era la ordenada al origen, y bueno, nos preguntábamos ahora si estas famosas funciones cuadráticas que vamos a ver son algo similar a esto. Bueno, justamente habíamos escrito que diferían en que van a estar involucradas potencias de la x. Entonces, un primer ejemplo, ¿cuál sería una posible potencia de x? Bueno, elevar al cuadrado, ¿no? Entonces, cuando elevamos al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado como una supuesta fórmula, ¿no? De una primera función cuadrática. La más elemental sería. Lo mismo que cuando teníamos la más elemental de las lineales, que era y igual a x. ¿Sí? Y igual a x era una ecuación de una recta, particularmente esta, ¿no? La que está a 45 grados. El gráfico de la función cuya fórmula es esta sería esta de acá. Bueno, entonces, fíjense, tiene pendiente 1, ordenada al origen 0, en este caso. Y acá, bueno, estábamos tratando de averiguar si habrá alguna pendiente o algo involucrado de por medio, una ordenada al origen, lo que fuera, ¿no? Bueno, en este caso, y igual x cuadrado, ¿sería algo lineal? O sea, ¿tendría la forma de una recta si uno intentase graficar la función cuya fórmula es esta de acá? Bueno, eso es lo que habíamos intentado hacer acá con esta tabla de valores, ¿sí? ¿Y para qué hicimos esta tabla de valores? Bueno, dijimos, si nosotros introducimos en nuestra fórmula este valor de x, ¿qué va a pasar? Bueno, introduzco en el lugar de la x el valor que asigné acá. En este caso, menos 2. ¿Y qué nos queda? Y igual a menos 2 elevado al cuadrado. Ok, ¿eso cuánto nos da? Menos 2 por menos 2, que es 4. Lo tenemos acá abajo. Bueno, repetimos el proceso para todos esos valores de x que asignamos acá. Entonces, ¿para qué uno hacía esto de asignar valores a x y ver cuáles eran sus salidas o imágenes? Bueno, justamente para graficar la función. Porque el gráfico de la función no era otra cosa que todos los puntos, ¿sí?, ubicados en el eje cartesiano, que ¿qué tienen como coordenada? Bueno, como coordenada x van a tener a cualquier entrada que acepte la función, pero como coordenada y van a tener, bueno, la salida o la imagen de haber introducido en nuestra fórmula, en nuestra función, ese valor de x. En este caso, bueno, la imagen del menos 2, por ejemplo, diríamos es 4. La imagen del menos 1, 1. La imagen del 0, el 0. La imagen del 1, el 1. La imagen del 2, el 4. Entonces, ahí ubicamos cada punto que tiene como coordenada. Bueno, el primero, ¿no? X igual menos 2. Y coordenada ahí tendrá 4. Entonces el punto menos 2, punto y coma 4, tiene que pertenecer al gráfico de la función porque cumple con el significado del gráfico de la función, con la definición. Nos está diciendo, podés agarrar cualquier entrada que quieras, cualquier valor de x que quieras, pero tiene que cumplirse en la coordenada y, ¿sí?, la fórmula que uno tiene para dicha función, ¿sí? Porque al fin y al cabo, el gráfico es el conjunto de todos los puntos
que tienen eso como cada coordenada. Coordenada X, todos los valores que acepte la función. La coordenada Y, que tengan la salida o la imagen de haber introducido en una fórmula, si es que la tiene, de la función, ¿sí? En este caso 4. Bueno, eso fue lo que hicimos. Dijimos, bueno, tenemos un punto acá, otro punto acá. ¿Cuántos tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Bueno, ¿qué pasa si los ubicamos? Y tratamos de empezar, ¿no? A dibujar la función o el gráfico de la función. Y lo que ocurrió fue que nos quedaron así los puntos. Y esto claramente no se parece en nada a una línea recta, ¿no? Para nada. O sea, ya con ver el A, el B y el C, puedo afirmar que estos tres no están alineados, no están en una línea recta. Bueno, interesante igual haber continuado para el otro lado y ver que hay una suerte de simetría. Bueno, si nosotros ampliábamos la tabla que habíamos hecho con un montón de valores intermedios, por ejemplo, entre el -2 y el -1, entre el -1 y el 0, empezaríamos a obtener más valores de i que se correspondan, ¿no?, con esos valores que estoy añadiendo acá. Y generaríamos más puntos, y más puntos, y más puntos. Bueno, generemos esos infinitos puntos gracias a GeoGebra. ¿Y qué ocurre? Se nos termina dibujando esta curva. Esta se llama parábola. Eso es lo que se nos forma. Bueno, entonces, claramente no es una línea recta, difiere en esto particularmente. Y ahora lo que nosotros vimos después es qué pasa si yo le sumo un 1 a la x y recién después de haberle sumado 1 lo elevo al cuadrado, para ver si le afecta en algo. ¿Y qué ocurrió? Fíjense, aparece, graficada ahora, estoy señalándola, esta parábola. Es exactamente la misma que la verde, pero corrida hacia la izquierda todos los puntos en cuanto, bueno, me fui del 0 al -1. Me corrían 1 a la izquierda. ¿Sí? Lo mismo, por ejemplo, con este de acá, el D. Pasó de estar acá. Pasó de estar en la altura, perdón, en la coordenada x1 a estar en la coordenada x, bueno, 0. Los corría todos a la izquierda en 1. Interesante. Bueno, ¿y qué pasaba si yo le restaba 1 en lugar de sumarle 1? Era lo mismo, pero al revés. ¿Sí? Y otra cosa que nosotros también notamos era, bueno, lo siguiente. Fíjense la expresión de acá abajo. Es un poco distinta ya. No solo estoy restando algo adentro del paréntesis, sino que también al final, y quiero ver cómo afecta eso a este nuevo tipo de funciones que tenemos. Voy a sacar un segundo el azul y voy a poner la roja. Fíjense, acá tenía el azul y ahora la roja le está restando 2. Lo está moviendo 2 casilleros hacia la derecha y lo está bajando en 1 a todos los puntos. ¿Y con qué se corresponde este movimiento que estamos haciendo? Involucra los valores que introducí tanto acá como acá. Si suman o restan, la afectará de distinta forma a la ubicación de la parábola. Bueno, eso fue medio lo que estuvimos viendo. Acto seguido, acá. Y al mismo tiempo, habíamos hablado de otra cosa, que era un famoso eje de simetría de la función. ¿Por qué hablamos del eje de simetría? Y nosotros podríamos decir lo siguiente. Voy a ocultar la roja, no, perdón, la verde y los puntos, así no nos molestan. Y voy a ubicar el vértice, ¿sí? ¿Y qué ocurre acá? Bueno, este punto, nosotros, fue un punto en el cual indagamos bastante. Voy a retomar con la verde un segundito. Quiero ordenarme. Nosotros lo que dijimos es, bueno, ¿cómo pasamos de tener la verde a la roja?
Bueno, pasamos de la verde a la roja moviendo todos los puntos, habíamos dicho, 2 hacia la derecha y 1 hacia abajo. Bueno, en particular, eso también le va a pasar al vértice de la función, ¿no? ¿Qué sería un vértice acá? Bueno, en este caso, si pensamos en esta función como que es decreciente hasta el 0 y creciente a partir del 0, ¿no? Porque todas esas imágenes están incrementando a medida que yo avanzo en el eje X. Pero acá pasaba al revés. A medida que yo incrementaba los valores de X, disminuían las alturas correspondientes. Entonces, el vértice lo pueden pensar como el punto a partir del cual ocurre algo así, donde hubo un decrecimiento para luego haber un crecimiento o viceversa. Cuando había un crecimiento para luego haber un decrecimiento. Y bueno, en este caso, en el de la verde y en el de la roja, hablaríamos de este punto como un mínimo, se dice. Más adelante en el video estaríamos hablando sobre eso. Y en puntual nos interesaba saber el eje de simetría por un comentario que había hecho una compañera, que más adelante también van a ver en el video un ejercicio sobre eso. En este caso, sería esta recta verde, ¿no? ¿Y por qué sería esta recta verde? Un eje de simetría. ¿Qué es un eje de simetría en primer lugar? Bueno, un eje de simetría es justamente una recta sobre la cual los puntos están ubicados a igual distancia, uno de otro. En este caso, ¿de qué punto estaremos hablando? Bueno, de los puntos pertenecientes al gráfico de la función, o sea, todos los puntos que me están conformando la curva roja. Bueno, y eso fue lo que habíamos marcado acá. Si yo quisiera marcar, ahí lo describo. Si yo quisiera marcar estas distancias, la que va del G al I y la que va del I al H, fíjense que siempre son iguales. Es por eso que ahí decimos que tenemos el eje de simetría. El eje de simetría podría ser una recta, por ejemplo. Voy a ocultar esto en un momento. Podría ser que el eje de simetría sea x igual 3. Y no, ¿no? Porque ¿qué ocurre acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos que, si yo tomase las distancias, voy a ubicar un punto primero. Si yo tomase las distancias, ahí va. Tomo la J con la L, me da ese número, ¿no? Y si tomo la distancia entre el L y el K, y medio que es evidente a ojo, ¿no? Que estas dos no están coincidiendo nunca, esas distancias. Entonces, el eje que es llamado de simetría cumple esta propiedad, de que los puntos del gráfico van a estar ubicados a igual distancia respecto a esa recta. ¿Sí? En este caso, visualmente, creo yo, queda claro que estamos hablando ¿de qué eje? Bueno, de este de acá. ¿Sí? El que es x igual 2. ¿Sí? X igual 2 es la ecuación de una recta. ¿Qué nos dice? Que eso fue lo que habíamos aclarado acá a un costadito. ¿Podemos pensar en x igual 2 como la ecuación de una recta? Sí. ¿Por qué? Esto nos estaría diciendo que no importa el valor de y que elijamos, la coordenada x que va a tener cada punto que pertenezca a esta recta siempre va a ser 2. Bueno, entonces, si la coordenada x va a ser 2 para cualquier punto de esta supuesta recta, y la coordenada y no me importa lo que ponga acá, voy a poner y. Bueno, si ubico todos estos puntos, empiezo a asignarle valores ahí, me voy a dar cuenta que se nos genera esta recta verde. ¿Sí? Lo que también habíamos notado es que la coordenada x del vértice era a su vez, ¿no?
la ecuación de la recta que hace de eje de simetría. Porque es a partir de ahí, ¿no?, que los puntos están ubicados a igual distancia uno que otro. Si partimos a la mitad del gráfico de la función, ¿no? Y miramos de un lado y del otro y le tomamos la distancia como hacíamos ahí, con el GI o el IH. Bueno, y un pequeño recordatorio que también habíamos hecho era que si tenemos esta escritura, estamos haciendo referencia a una función lineal, puntualmente. Es la ecuación de una recta también, y cumple algo similar a lo que vimos acá. Pero ahora está medio revertido el rol. Acá nos están diciendo que la y siempre va a ser 2. Entonces los puntos que pertenezcan a esta recta van a tener esta pinta. Bueno, y si yo empiezo a ubicar estos puntos en el eje cartesiano, me voy a dar cuenta que voy a tener un montón de puntos, pero todos van a estar a altura 2. Entonces lo que se me va a terminar construyendo es la recta horizontal paralela al eje X, ubicada a altura 2. Bueno, entonces, lo que habíamos hecho era traer de GeoGebra, una vez aclarado eso, esta escritura, que era la de la fórmula que nos graficaba esto, y mencionamos que entonces parecía ser que lo que estaba restando acá, este valor, hacía que la parábola se mueva todos sus puntos, 2 hacia la derecha, 2 casilleros, 2 unidades, como lo quieran pensar, y este valor nos decía, bueno, quiero que bajen en 1. Por eso es que, por ejemplo, este punto, ¿sí?, si volvemos un segundo acá, a la original que teníamos, a la verde, a la que estaba sin modificar, si se quiere, decía, bueno, el vértice claramente está acá, ¿no? Bueno, pero ¿qué le pasó al vértice para pasar de estar en el 0, 0 a donde está el punto F, que es en el 2 punto y coma menos 1? Bueno, tuvo que ir en el eje X 2 a la derecha y bajar en el eje Y 1 hacia abajo. Y eso nos aparecía representado en la escritura misma de la fórmula de la función cuadrática, que en principio todavía no la nombramos, ahora lo nombro. Esta la llamábamos la canónica, ¿sí? En nuestro caso, la función h alcanzaba un mínimo absoluto. También se dice eso porque tenemos un vértice. Aquí, ¿dónde está? Acá. Alcanza un mínimo absoluto, ¿sí?, en x igual 2. Y el mínimo que alcanza, bueno, ¿cuál es el valor? Menos 1, ¿sí? Eso fue lo que aclaramos acá arriba. ¿Mínimo por qué? Bueno, ¿qué tiene que pasar para que sea un mínimo de la función? Lo que tiene que ocurrir es que todos los otros valores, todas las otras posibles entradas que haya, tengan una salida que sea más grande. Por ejemplo, si yo me paro en el x igual 0, la salida correspondiente, o la imagen de 0, con la función h, ¿cuál será? ¿Tengo que ir para abajo o para arriba para ubicar un punto que esté situado sobre el gráfico de la función? Tengo que ir para arriba, está acá. Este punto lo que nos indica es que la función h en el instante 0, si quieren, o evaluada en el valor x igual 0, vale 3. ¿Sí? Bueno, 3 es una salida, pero es mucho más grande que menos 1. Bueno, por ejemplo, en 1. ¿Cuánto será la salida? ¿Cuál es la imagen de x igual 1 mediante la función h? Bueno, tengo que ir para arriba o para abajo para encontrar un punto situado sobre el gráfico de la función. Y me tengo que quedar quieto, porque justo el gráfico pasa por el 1. Entonces no tuve que ni subir ni bajar. Por lo que la salida, o la imagen de x igual 1, es la altura 0. Es y igual 0. Bueno, pero 0, esa salida, sigue siendo más grande que menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo me paro acá, la salida también va a ser más grande que menos 1.
Y así, ¿no? Sucesivamente. Bueno, ¿qué ocurre? Podemos afirmar, mediante el gráfico claramente que hicimos, que en x igual 2 la función alcanza el mínimo absoluto, ¿sí?, de la función h. Y particularmente vale -1. Bueno, en este caso ocurría al revés. Hicimos una pequeña ilustración para decir si tenía carita triste en vez de carita feliz. Carita feliz, carita triste, ya vamos a hablar de eso más adelante en el video. Pero acá, si la función que teníamos graficada era esta pinta, no íbamos a tener un mínimo absoluto. Iba a pasar al revés, ¿no? Porque la salida acá, ¿quién es? Es 2. Para x igual 0. ¿Y qué ocurre? Para todas las otras entradas, las salidas siempre van a estar por debajo de esa altura, ¿no? Si yo me paro acá, voy a tener que ir incluso más para abajo. Entonces, lo que está diciendo esto es que la función evaluada en el x igual 0, esto es más grande que cualquier otro punto donde la evaluemos. Para cualquier A. O bueno, voy a ser más copado, voy a poner una X, así se entiende que estamos hablando del eje X. Entonces, como se cumple esta condición, acá tenemos el eje X, acá tenemos el eje Y, como se cumple esto, lo que decimos, bueno, se alcanza un máximo absoluto que vale 2, pero en x igual 0, ¿sí? El máximo se alcanza en un valor de x. Ahora, ¿cuánto vale eso? Bueno, lo pueden decir. Pueden decir f de 0, ¿quién es? Es 2. La función evaluada en el 0 nos otorgó este valor, ¿sí? Bueno. Y acá nosotros ya llegamos a lo que habíamos estado hablando en el video. Así que freno yo mi parte por ahora y los dejo con la consultoría. Bueno, hay una pequeña aclaración que añado sobre esto. Teníamos la fórmula que habíamos graficado, ¿sí? Y lo que hicimos fue, ok, ¿podemos reescribir esto de otra forma? Eso fue lo que nos habíamos preguntado. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, agarramos y dijimos, ok, acá hay una potencia. Recordábamos el significado de una potencia. Entonces, lo único que hicimos fue escribirlo acá abajo, ¿sí? Elevar al cuadrado es hacer ese número que esté siendo elevado al cuadrado multiplicado por sí mismo. Bueno, en este caso no era un número, era un paréntesis, pero podemos hacerlo igual. Entonces lo que nos quedaría reescrito era este siguiente renglón, que es simplemente recordar qué significa elevar al cuadrado. Bueno, entonces nos queda igual x menos 2 por x menos 2, recién al final restar el 1, no me lo olvido. Bueno, acá, con estas flechas de colores, lo que habíamos hecho era señalar cómo vamos a llamar a cada uno de estos términos. Porque la intención era aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Si bien en la propiedad distributiva que tenemos escrita acá, les invito a ir a MateA si quieren ver en detalle por qué es válida. Si no, bueno, pueden usar la fórmula y aplicarla siempre y cuando marquen bien cuáles son los términos que quieren usar. Lo que hicimos fue desarrollar esta distributiva. Entonces, ¿qué nos quedaría? Si llamamos como A al primer paréntesis y nos queda como B la X, nos va a quedar, bueno, A por B. Nos queda el A, que era el paréntesis X menos 2, por el X, ¿sí?, que era el B, nos lo dice la fórmula acá, X menos 2 por X, y recién ahí hay que sumar qué cosa, bueno, de nuevo al A, pero multiplicando ahora al C. Bueno, el A era x menos 2 y tiene que multiplicar a... ¿Quién era C?
vengo acá, lo busco, era el menos 2. ¿Sí? Porque fíjense, la fórmula habla de que está sumando a alguien. Y si bien acá podríamos interpretar que está sumando a alguien, por ejemplo, estoy sumando el menos 2, ¿no? Pero decir x más menos 2, esto es lo mismo que decir x menos 2, ¿sí? En la fórmula de la distributiva aparecía sumado. Entonces está esa pequeña sutileza de fondo. Decir esto o decir esto es exactamente lo mismo. Pero necesitábamos recordar esto, ¿sí? Para poder aplicarlo acá. ¿Por qué lo digo? Porque no nos quedaría x menos 2 por 2 positivo. No, no. Fíjense, la fórmula distributiva para que funcione tiene que tener un más. ¿Sí? Entonces, si bien el C o el B podrán ser negativos ambos, nosotros tenemos que respetar los signos de la fórmula. Entonces, respetando el signo de la fórmula, sería hacer que todos los elementos, bueno, tengan su signo correspondiente, pero a la hora de escribirla, tengo que indicar un más acá. ¿Sí? Bueno, entonces indico el más. Y ahora sí, el A era el primer paréntesis, x menos 2. Por, y ahora sí, la distinción que habíamos hecho, el C, que quién era. Bueno, el menos 2, ¿no? Porque estoy sumando menos 2. Dado que sumar menos 2 es exactamente lo mismo que restar 2 en primer lugar. Estás añadiendo una cantidad que resta. Entonces, ¿para qué decir añadir algo que disminuye o resta? Podés decir simplemente que restás o que disminuís. A efectos de que funcione la fórmula necesitábamos aclarar esta parte. Entonces lo que nos queda es de nuevo, ¿no? Hacer dos distributivas más. Tenemos una para esta parte, que son dos cosas multiplicadas entre sí, y lo mismo para acá. Entonces, medio de regla memotécnica, podemos decir, bueno, la x se va con el primer término y con el segundo. Y se conserva el signo que haya en el medio. Bueno, entonces x por x me va a quedar x cuadrado, y x por menos 2 me queda menos 2x. Y lo mismo de este lado, me queda menos 2 por x, que va a ser más, este más sigue estando, menos 2 que está entre paréntesis por x, después vemos qué pasa con los signos, y ahora sí, menos, ¿quién? Bueno, menos 2 por menos 2, pero menos 2 por menos 2, ¿quién va a ser? 4 positivos, ¿sí? Y no hay que olvidarse de este 1 que está sumando ahí. Restando, perdón. Y bueno, entonces ahora sí, continúen con el video. Con la consultoría. Dios mío. Bueno, perdón. Entonces, voy a hacer una pequeña grabación yo después donde introduzca de nuevo lo que habíamos hablado. Quédense tranquilos, para los demás. Lo hago por mi cuenta. Entonces, sí, ahí me aplaude, bien. Ok, ahora, y lo edito todo para que quede lindo. Entonces, ok, la pregunta era, ¿podemos reescribir esto, que es una ensalada de cosas, de una forma más copada? Sí, podemos. La compañera proponía sumar los términos que sean similares entre sí. ¿Qué quiere decir con similares? Bueno, acá se están restando dos veces algo. Y acá al mismo tiempo se está, de nuevo, ¿no? Más menos, ¿para qué poner más menos? Se está restando de nuevo dos veces ese algo. ¿Sí? Entonces, uno lo que podría decir es, bueno, esto no es otra cosa que x cuadrado, que quedaba solito ahí al principio, menos 4 veces ese algo. Y ahora, acá, ¿podemos sumar o restar esos dos términos? Sí, ¿no? Es un más 4 o menos 1. ¿Y esto qué nos da? Más 3, ¿no? Bueno, fíjense. Esta expresión es un poco interesante, ¿no? O sea, ¿por qué digo un poco interesante? Tiene involucradas potencias de x. Fíjense. Acá está x al cuadrado. Acá está x a la 1, si quieren. Y acá podría aparecer x, pero tiene que estar elevada a la 0.
¿Por qué elevada a la 0? Cualquier número elevado a la 0, esto es 1. Y 3 por 1 me va a seguir dando 3. ¿Sí? El por qué es válido que un número elevado a la 0 da 1 también lo pueden ver en la clase de Matea si quieren. Pero por ahora, créanmelo a efectos de continuar con la función cuadrática. Bueno, aparecen involucradas potencias, ya sea sumadas o restadas de x, ¿no? Y fíjense, está bastante interesante la cosa. Acá también podríamos pensar que hay un número que está multiplicando a la x, que sería un coeficiente. Porque nosotros también lo teníamos. Teníamos un menos 4 acá, teníamos un 3 acá, el 1 acá. Bueno, y en la otra escritura, de hecho, también aparecía, en esta de acá. Acá, fíjense, si bien no escribimos nada, acá podemos decir que hay un 1 que está multiplicando ese paréntesis. O sea que hay más términos involucrados. Este de acá, ¿coincide con este de acá? ¿O casualidad? Sí. Analía, ¿puedes hablar? Si levantaste la manito. Debe haber quedado anteriormente, profe. Ah, ok. Bueno, entonces, a este coeficiente, en esta escritura nueva, lo llamamos coeficiente principal. ¿Sí? Tiene ese nombre. Suele ser denotado con la letra A. Lo pueden encontrar con otra letra, pero con que sepan que es el coeficiente de la potencia más grande, en este caso va a ser 2, ¿no? No vamos a tener una potencia más grande que 2 porque ahí ya sería otro tipo de función no cuadrática. ¿Sí? Esta en puntual es cuadrática, le decimos así porque el exponente más grande es el 2. ¿Sí? Y esta es la forma genérica, si mal no recuerdo ese sería su nombre. Cuadrática. De nuevo, el nombre no es importante, lo que importa es amigarnos un poco con ella si quieren. En este caso, bueno, no hay mucho que amigarse, es media rara, pero podemos recordarla que lo único que tiene de especial esta es que nos está mostrando suma de potencias de x. ¿Sí? A veces nos pueden en el examen dar escrita la fórmula de la función cuadrática de esa forma. Entonces vamos a tener que aprender a cómo diseccionarla. ¿Qué quiero decir con eso? La forma genérica va a tener una escritura de esta pinta, va a ser igual a por x al cuadrado, no voy a usar ese simbolito, lo voy a poner a mano, más b por x más c. Ax cuadrado más bx más c. Esta sería la forma genérica de una función cuadrática cualquiera. La forma genérica de la que teníamos antes sería esta, ¿sí? Con los números involucrados. El 1 del coeficiente principal, que o casualidad coincidía con algo que podría estar multiplicando. Aquí, al paréntesis, ¿no? En este caso teníamos la función acá, ¿no? Esta. Era un 1 también. Podríamos pensar que hay un 1 multiplicando un paréntesis y no vemos nada, ¿no? Adyacente o al lado de ese paréntesis. Y o casualidad, ese coeficiente principal se corresponde con lo que nos aparece de esta escritura, de acá. Sigue estando el 1 involucrado, acompañando a la potencia más grande de x. Ese coeficiente principal lo comparten esas dos escrituras. ¿Sí? Bueno, y lo copado de esta forma de escribirla a la función es que acá tenemos una fórmula que usa esos valores, esos parámetros A, B y C, y en base a esos parámetros nos puede decir las raíces de la función. Suena raro, pero con solo tener esta escritura y recordar esta fórmula, que la pueden tener, ténganla anotada a un costado en el día del examen porque es complicado acordarla. Yo la usé muchas veces, por eso me la acuerdo de memoria, pero no se pretende que la recuerden de memoria.
Tiene una explicación, no me voy a meter en detalle, pero es así, es menos b, más menos, raíz de, no se asusten, b cuadrado menos 4ac. Todo esto encima hay que dividirlo por 2 veces a. Esta fórmula rara se llama fórmula resolvente. Nos dice las raíces de la función. ¿Y las raíces qué eran? Bueno, habíamos estado hablando de ellas la clase pasada. La clase pasada habíamos dicho las raíces son los valores de x donde nuestra función tiene una salida nula. Está a nivel del mar ese punto, si quieren pensarlo en el gráfico. ¿Sí? ¿Dónde cruza el eje x? El gráfico de la función. Ahí podíamos ubicar puntos que salían de, bueno, las raíces de la función. En nuestros casos, teníamos funciones con raíces y, por ejemplo, estos valores de acá, de x, serían raíces de la función, ¿no? Porque tienen su altura correspondiente 0. Se anula la función en estos valores de x, quienes sean, quienes quiera, cualesquiera sean, ahí está. Entonces, bueno, es bastante útil esta fórmula, nos dice un montón de información y lo que usa son los índices, ¿no? El A, el B y el C. Interesante. Ahora, ¿por qué nos da las raíces? Plural. ¿De dónde sacaste dos? ¿Siempre habrá dos? ¿Siempre hay una? ¿Cómo es esto? Bueno, va a depender de los valores que estén involucrados, del A, del B y el C. Más aún, fíjense, vamos a usarla en el caso que nosotros teníamos. Vamos a usarla acá, en este. Bueno, que para este ya lo habíamos desarrollado, ¿no? Lo teníamos acá. Usémoslo para la expresión que obtuvimos. Esta de acá. Copio esto. Lo pego acá. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo usamos esta fórmula? ¿Cómo usamos esta fórmula? Resolvente. ¿Cómo la usamos? Bueno, la fórmula nos decía algo muy extravagante, también me lo voy a llevar para allá. Nos decía esto. Lo copio, lo pego. Bueno, primero hay que ubicar las cosas. Primero hay que decir, bueno, quién es A, quién es B, quién es C. ¿Sí? Este de acá era A. Era el primer índice. Este de acá era B. Era el segundo índice. Y este de acá era el tercer índice, era el C. Bueno, entonces ahora lo único que tendríamos que hacer es reemplazar los valores, ¿no? Por los que marcamos ahí. Tendríamos que decir, bueno, donde está el A, pongo el A. Donde está el B, pongo el B. Donde está el C, pongo el C. Y así. Ok. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar menos B. Bueno, pero B ya era menos 4. Entonces, ¿cuánto es menos menos 4? 4. 4. Sí. Entonces nos queda 4. Más menos. Raíz. Ahora hablamos de que es este más menos. B cuadrado. ¿Quién es B? Bueno, menos 4. Menos 4 por menos 4 nos da 4 por 4, 16. Menos con menos se nos hace un más. Menos 4. ¿Por quién? Por A. Bueno, A era 1. Por C. ¿Quién es C? 3. Todo esto nos va a quedar dividido dos veces. Opa. 1, ¿no? El A era 1. Bueno, un choclo largo, no nos asustemos todavía. Este más menos ya hablaremos de qué hace. 4 más menos. Raíz de... Bueno, ¿qué nos queda acá en la raíz? Hagamos esta cuenta. 4 por 1, 4. 4 por 3, 12. 16 menos 12, 4. 4.
Y abajo nos queda, bueno, 2 por 1, que ¿quién es 2? Bueno, raíz de 4 era 2, ¿no? Raíz de 4 lo que había que hacer cuando uno veía una raíz era hallar un número que multiplicado por sí mismo nos dé lo que hay dentro de la raíz. En este caso queremos encontrar un número que si lo multiplico por sí mismo me devuelve el 4, que es el que está dentro de la raíz. Entonces, bueno, ¿qué número multiplicado por sí mismo me da 4? Bueno, 2. De nuevo, si tienen dudas sobre qué eran las raíces, pueden aferrarse a lo de mate A. O pueden, de nuevo, siempre usar la calculadora, por favor. Lo que sí, indíquenle bien la cuenta que quieren hacer. En este caso, por ejemplo, para la calculadora, yo lo que hubiese hecho primero es no poner el comando de raíz cuadrada, sino que resolver la cuenta de acá adentro primero. Y recién después, a ese resultado, tomarle la raíz cuadrada. ¿Sí? El orden de las operaciones, ustedes se lo indican a la calculadora. ¿Sí? Entonces, acá que tenemos, voy a seguir abajo. 4 más menos 2 sobre 2. Bueno, entonces el más menos lo que nos indica es que podemos seguir dos caminos ahora. Es una forma de abreviar eso. ¿Sí? Porque en realidad habrían dos fórmulas, pero ¿para qué usar dos fórmulas si solo van a diferir en un signo? ¿Sí? Entonces, esto nos dice, sigan dos caminos. Uno que sea el 4 más 2 sobre 2 y el otro que sea el 4 menos 2 sobre 2. Y ahí es que obtenemos ambas raíces. 4 más 2 nos da 6. 6 dividido 2 nos da 3. 4 menos 2 nos da 2. Dividido 2 nos da 1. Entonces fíjense, estos dos valores de x que son raíces de la función. Y si les resulta raro, bueno, podemos ir a un segundo gráfico y ver que efectivamente eran. ¿Era el 3 y el 1? ¡Apa! El 3 y el 1. Tiene una deducción esta fórmula. Es un toque larga la deducción, por eso no la voy a dar. Pero la pueden usar y los invito a que la usen si se encuentran con esa escritura. ¿Sí? A mí me gustaba más el enfoque de cómo construir la función cuadrática y luego llegar acá. Contarles que hay una fórmula que nos alivia la vida a todos. Y listo. Pero la fórmula no es que salió de la galera, tiene una deducción. Y lo mismo con otra propiedad. O fórmula si quieren. Esta quizás es un poco más sencilla de deducir y se remonta al vértice que teníamos. ¿Sí? El vértice que teníamos nosotros, ¿cuál era? Ya estoy medio perdido. ¿Cuántas cosas hicimos? El vértice que teníamos era este de acá, el F. Este mismo. Me lo voy a tomar prestado un momento. Acá. Bueno. Hay otra formulita conveniente. Fórmula conveniente. Que utiliza los parámetros A, B y C y hace referencia a el vértice. ¿Sí? Y esta es más sencilla de recordar. Igual no la tienen por qué recordar, de nuevo, la pueden tener anotada a un costado y usarla. Lo que importa es que, bueno, hagan el correcto uso de ella. Entonces, la otra fórmula conveniente, es decir, otras fórmulas, plural, otras fórmulas convenientes que utilizan, ahí va, y que hacen referencia al vértice. La primera es, bueno, nos dice el x de un vértice. La coordenada x de un vértice. Y nos dice, bueno, si agarras menos 2, lo multiplicas por b, a eso lo dividís sobre a, ¿sí? De los términos que tenemos acá, obtenemos
el x del vértice. ¿Será verdad eso? Lo podemos verificar, ¿no? O sea, las cuentitas que tenemos que hacer ahora no son tan raras para verificar. Bueno, ¿quién era b? B era menos 4. Perdón, era menos b sobre 2a. Ahí va. Tengo un poco de dislexia hoy. Entonces, menos b nos da 4 positivo. Dividido 2 veces el 1. Bueno, ¿cuánto nos da? Nos da 2. Perfecto. Bueno, por las dudas hago la cuenta. Si no me lo creyeron, es menos 4 sobre 2 por 1. Bueno, menos, recordando la reglita de los signos, menos me da más. 4 dividido 2, sí, 2, perfecto. Bueno, esta famosa formulita chiquita la pueden usar para eso. Ahora, ¿cómo obtenemos el y del vértice? Porque obtuvimos la coordenada x. Ahí los quiero dejar pensar un segundo. Les voy a dar 5 minutitos. ¿Se les ocurre cómo podríamos obtener? Y les digo con qué información, porque es una pregunta muy grande. Usando esta fórmula de acá y usando este valor de x del vértice que obtuvimos, ¿podremos obtener el y del vértice? ¿Se puede? Terrible pregunta. Sí. ¿Se puede? ¿Cómo? Si decís que se puede, decime cómo. Parece un poco complicada, pero recordemos, ¿qué hacíamos con la fórmula? ¿Qué nos construíamos? Nos construíamos todos los puntos, ¿no? Usábamos la fórmula para ir ubicando puntitos que tenían entrada y salida. Entrada, salida. ¿Quién es la salida de la entrada igual al x del vértice? Si yo introduzco en mi caja, mi función, mi máquina, justo el valor de x, que es la coordenada x del vértice de la función. Me hace 2 con la mano, Yamil. No sé qué querés decir con el 2. Claro, introduzco el 2, ¿no? Eso me estaba diciendo. Estoy introduciendo el valor del x del vértice 2. Bueno, pero ¿qué obtendré de salida de la función, de la máquina? ¿Obtengo la altura del vértice o obtengo otra cosa? Si yo estoy diciendo, bueno, esta es la coordenada. La altura del vértice, profe, es proporcionada por la I, ¿no? Es proporcionada por la y, sí. En este caso era menos 1. Pero fíjate, nosotros si introducimos el valor de entrada x igual 2 en esta fórmula, su salida correspondiente tendría que ser la altura del vértice, porque estamos diciendo, bueno, quiero saber cuál es la salida correspondiente de haber introducido en mi fórmula justo el valor del x del vértice, de la coordenada x del vértice. Analía, puedes hablar si querés. Por ahí Reemplazo la letra B por el vértice que nos dio, o sea, el 2. La letra B. Claro, La letra B. en la fórmula, hablando de la fórmula, reemplazo por la letra, por el número 2. Fíjate, acá la B ya tenía asignado un valor, era menos 4. ¿Qué podemos reemplazar en nuestra fórmula? ¿El valor de x? Claro, el valor de x. ¿Y qué pasa si introducimos en todos los lugares donde dice x el valor de x del vértice? De salida vamos a obtener la altura del vértice. Si no lo ven claro con la fórmula, creo que si vamos un segundo acá, si yo les dijera, bueno, me paro en esta entrada,
¿Cuál es su salida correspondiente? Y tengo que ir para arriba o para abajo para encontrar un punto que tenga coordenada x igual 2 y esté situado sobre el gráfico de la función. Y tengo que ir para abajo. Entonces voy para abajo. Y llego acá. Obtengo la altura del vértice. La coordenada y del punto F. ¿Sí? Entonces, cuando uno evalúa la función en el x del vértice, coma, lo que obtiene como resultado es el y del vértice. ¿Sí? Dicho de otra forma, es la función cualquiera cuando la evalúen en el x de un vértice, les va a dar el y del vértice. ¿Sí? Eso es pensándolo casi pura y exclusivamente de manera gráfica. Tiene sentido. Es pararse en la coordenada x y fijarse cuánto le tiene que dar. Y eso, si justo estás en la coordenada x que corresponde al x del vértice, te va a tener que dar la altura a la cual está el vértice. No te puede dar otra cosa. No se puede desviar. ¿Sí? Si no queda claro, por favor intervengan, díganmelo. Pero en principio lo único que habría que hacer ahora es, bueno, tenemos una fórmula, usémosla. Tenemos x cuadrado menos 4x. Y después más 3x, ¿no? No, perdón. El 3x este estaba haciendo elevado a la 0, era un 1. El 3 estaba solito. Más 3. Bueno, esto es lo que nos dice la fórmula. Entonces lo que habría que hacer es evaluar en el valor del x del vértice que teníamos nosotros, que ¿quién era? Era 2. Entonces venimos acá y decimos, bueno, 2 al cuadrado menos 4 por 2 más 3. ¿Y esto cuánto nos da? Bueno, 2 por 2, 4. 4 por 2 me da menos 8. 4 menos 8 me da menos 4. Menos 4 más 3 me da menos 1. O casualidad, nos dio lo que teníamos marcado en el gráfico. ¿No? Ahí admito más gente. Era lo que teníamos en el gráfico, ¿no? La coordenada y del vértice era menos 1. Bueno, si no nos lo creemos, venimos y chequeamos. Apa, resulta ser que sí, era menos 1. ¿Vieron? Lo teníamos marcado acá también. Igual menos 1. Bueno, o sea que, teniendo esta escritura, podemos obtener no solo las raíces, sino que también podemos obtener las coordenadas del vértice y también podemos decidir una cosa más. Si la función, si el gráfico de la función tiene carita feliz, carita triste. ¿Cómo decidimos eso? En este caso, fíjense, el coeficiente principal, ¿cuál era? Ahora lo tenemos escrito en la roja. Era 1, ¿no? Era el número que estaba a la izquierda de todo. Bueno, es positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Les voy a mostrar en GeoGebra. Y la carita es triste. Bueno, pero quiero que se vea. Porque por ahí dicen, bueno, sí, entonces si ahora es triste, con el menos va a ser negativo. Claro, ¿no? Pero ¿de dónde saldría eso? Esa idea de, bueno, estaría multiplicando todas esas salidas por un menos. O sea que no tendría que ponerlas para arriba, tendría que ponerlas cada vez para abajo. Eso sería una interpretación media rápida. Pero permítanme que les muestre de que efectivamente es así. Acá. El que teníamos no era este de acá. Entonces lo que voy a hacer ahora es... Tengo muchos puntos marcados. Voy a copiar esto. Voy a venir acá, lo voy a pegar. Pero ahora lo que voy a hacer es multiplicar, en vez de por un 1, al principio por un menos 1. Y ahí lo pueden ver ya, ¿no?
se me hizo una nueva curva naranja, pero que tiene carita triste. ¿Sí? Y en lo único que cambiaba era que había un -1 multiplicando al x menos 2 al cuadrado. Viene de esa idea de que, bueno, a todas esas salidas haces exactamente la misma cuenta que antes, pero le cambias el signo. ¿Sí? Y bueno, fíjense que el -1 que está a la derecha sigue cumpliendo la misma función de bajar el i del vértice. O sea, todas las propiedades se mantienen todas exactamente igual. El coeficiente principal, entonces, lo que nos está indicando es si es para arriba o para abajo el gráfico de la función. Y podría sacarle una imagen a esto. Voy a ocultar ahora esto de acá, esto de acá y esto de acá. Voy a sacar una imagen a este. Y ahora les vuelvo a compartir el pizarrón. Lo pongo acá. Bien. Y lo que deducimos de acá es el coeficiente principal A nos indica si la función, no, entre comillas, es carita triste o feliz. Les voy a poner revisar cómo llamábamos a esto en el libro. Cóncavo o convexo. No importa mucho ese nombre. Sepan que el signo, eso es lo más importante, que el signo del coeficiente principal nos va a determinar si, más elegantemente dicho, sería si es creciente, decreciente, de qué término a qué término, de qué punto a qué punto. O sea, podríamos decir, para la roja, la función va a ser decreciente, ¿sí?, desde el menos infinito hasta qué valor de x. Y deja de decrecer en el x igual 2. ¿Sí? Cecilia, sí, te paso los links. La de hoy voy a tardar un poquito más en subirla porque tengo que editarla para arreglar que le pifié de haber empezado a grabar tarde. Voy a grabar yo una parte por mi cuenta donde vuelvo a decir lo que habíamos dicho y después lo edito junto con lo que empezamos nosotros. Y los otros links acá los tienen. Y uno más. Y ya estamos re cerca de terminar las escrituras de la función cuadrática. Nos falta solo una. Bueno. Otra forma. Esto podría ponerlo en otro pizarrón. ¿Hay algo más que querramos decir de acá? No. Entonces, nos queda una escritura más de la función cuadrática. 2 puntos. Y esta sí recuerdo el nombre porque es casi la que más se usa. Forma factorizada. Bueno, forma factorizada. La forma factorizada, fíjense, vamos a ir para atrás. Teníamos, vamos a recapitular un poco. Teníamos la genérica, que eran de esta pinta, ¿sí? Eran coeficientes multiplicando a potencias de x, ¿sí? Ok, y esa nos indicaba un montón de información, ¿sí? Pero estaba media escondida la información, porque teníamos que usar 2 fórmulas para poder sacarla, la información. Bueno,
Entonces, medio que explícitamente no nos dice lo que queremos, por ejemplo, las raíces o esas cosas, teníamos que hacer un pequeño trabajo. En cambio, la primera que vimos, esta, la forma canónica, que lo vamos a escribir, es igual al coeficiente principal por x menos el x del vértice, todo eso al cuadrado, más el y del vértice. La forma canónica nos decía explícitamente algo, ¿no? Tenía el x del vértice y el y del vértice como términos, como parámetros si quieren, ¿no? Estaban ahí, los podíamos ver, sin necesidad de hacer alguna cuenta. Bueno, y si quieren pueden considerar, ok, también tenés el coeficiente principal, el a. O sea, también podés saber si es carita feliz o triste. O sea, nos daba un montón de cosas. Bueno, en la genérica también estaba el coeficiente principal. Sin necesidad de hacer una cuenta, con solo ver el signo de ese parámetro, del a, uno puede saber si es carita feliz y carita triste. ¿Y habrá alguna escritura que nos dé las raíces sin necesidad de hacer alguna cuenta? ¿Habrá alguna? Y yo le digo, bueno, sí, la hay, es la que estamos a punto de ver, y eso es lo copado de esta forma nueva que vamos a ver. Tiene involucradas explícitamente en la escritura de esta nueva forma las raíces de la función. Y hace lo siguiente, nos dice, bueno, la que teníamos era originalmente esta de acá, me la voy a llevar prestada, esta. La fórmula original que teníamos era esta. Lo voy a poner en un costado que es solo un pequeño recordatorio, no es la forma que estamos viendo ahora. Estamos usando esa de referencia para acá, ¿sí? Ok. ¿Y las raíces que teníamos involucradas, cuáles eran? Teníamos el 1 y el 3. En x igual 1, x igual 3. ¿Eh? Ahí va. Bueno, lo que yo les digo de esta forma factorizada es que hace lo siguiente. Va a involucrar de nuevo al coeficiente principal y va a ser x menos la primera raíz que uno tenga multiplicado por x menos la segunda raíz que uno tenga. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿cómo lo aplico acá? Sería, bueno, ¿quién era A en nuestro caso? A era un 1, ¿no? Este era A. Si no hay nada escrito acompañando al x cuadrado, recuerden, está un 1 multiplicándolo. Es el elemento neutro de la multiplicación. Entonces, tenemos el A, que es el 1, por x menos, ¿quién? Bueno, ¿quién era el x1? 1. X menos, el x2, ¿quién era? 3. ¿Esto tiene sentido que se nos anule si yo introduzco un x igual 3 acá? Sí, ¿no? ¿La salida es nula de esa fórmula si yo introduzco en el lugar del x el número 3? Sí, ¿no? Porque en el segundo paréntesis me queda 3 menos 3. Eso se me hace un 0. Y como son tres cosas multiplicadas entre sí, una de ellas es 0, la salida va a ser nula. Lo mismo ocurre con el x igual 1. Ahora fíjense lo interesante. Si uno dice, ah, bueno, esta está copada, pero fíjense, si yo hago la distributiva acá, lo que me va a quedar es igual. El 1 por esto no me lo afecta, así que ni lo miro al 1 multiplicando. Digo, me va a quedar x cuadrado menos 3x menos x
Menos por menos más. Ustedes si quieren haganlo más despacito. Me va a quedar un 3. Bueno, pero luego de haber hecho la distributiva, ¿qué me quedó? Me quedó de nuevo la fórmula que tenía antes. Fíjense, es exactamente la misma. O sea, tiene su deducción, obviamente, y del por qué es válida, e involucra cosas que no es mi intención ver. Por ejemplo, división de polinomios. No vamos a hacer eso, pero sepan que sale de algún lado, no es magia todo esto, no es que ocurre porque ocurre y nos dimos cuenta, no. Tiene que ver con una idea de usar el famoso algoritmo de división y aplicarlo a este, se llama polinomio. ¿Sí? En este caso es una ecuación de una función cuadrática, nuestro polinomio, entre comillas, en cuestión. Entonces, la factorizada, en principio, para mí siempre fue la más fácil recordar, quizás. Después le sigue por ahí en nivel de dificultad eh, la canónica, ¿no? Que involucra el x del vértice, el y del vértice. Y bueno, la expresión genérica, esta de acá, la que tenemos acá. Esta es la que casi más información nos da, ¿no? Porque, por ejemplo, la factorizada, ¿nos dice algo del vértice? No, ¿no? No nos dice nada del vértice. La que más información compacta tiene es la genérica, ¿sí? La que tenemos arriba de la derecha. Y por las dudas voy a poner acá también los nombres de cada una. Esta era la factorizada. Esta era la forma genérica. Y me voy a traer prestada de la otra diapositiva la forma canónica. La canónica la teníamos... Ah, está. Acá. Teníamos este. Son 3 fórmulas que nos describen exactamente la misma función. Cada una nos va a traer o ventaja o desventaja para resolver algún ejercicio, ¿no? Hay algún ejercicio que por ahí nos convenga más usar la canónica que la factorizada. Hay alguno que nos convenga más usar la genérica que cualquiera de los otros dos y así, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer alguno del TP. Si querés, Yamil, danos alguno, que sé que seguro te cruzaste con alguno que te generó mucha duda. Veo que sonreí, dale. Decime uno, sé que tenés anotado, seguramente. Y tal cual. Pero si quiere algún otro, que hagamos ahora alguno de los del TP, díganme, lo hacemos. Mi pregunta, por lo que yo me río, lo que me causó mareo, es, ¿cómo sé yo cuál es la fórmula que debo aplicar dependiendo qué ejercicio? Tal cual. Eso es lo clave, ¿no? Primero entender qué son las formas de escribirla. Y luego, una vez que estás familiarizado con qué es cada cosa dentro de la escritura, ok, ¿cuál me conviene más? La respuesta no es siempre te va a servir más una que otra. Va a depender del contexto. Si te enfrentas a un ejercicio que te dice, bueno, tengo una de las raíces y tengo un eje de simetría, ¿qué puede pasar? Bueno, si me están hablando de raíces, a mí medio que me está invitando a usar la factorizada. Pero puede que no necesariamente sea la más útil. Por ejemplo, hagamos uno. ¿Y vas a decir uno? No, Ah, ok. no. Dígame usted el ejemplo y yo le digo si era ese o no. No, vamos a ir directo al TP2, creo que era, ¿no? O al TP1. Era TP1 unidad 3. Perdón, yo lo tengo en unidad 4, ¿está mal? ¿Estoy mal? ¿La función cuadrática? No, función cuadrática es unidad 4, estás bien. Ah, ok. Entonces Unidad está en el 4, No, entonces sí, yo... cuando inició la clase,
cuando inicié una clase que también decía ahí unidad 3, Perdón, función, sí, me confundí. Era función unidad 4. cuadrática, fue algo que Está bien. en el otro TP entonces, en el Sí, 2. sí. Tal cual, sí, ya me parecía raro. Unidad No, a sería... mí, yo estuve un ratito hasta ubicarme en esa, tenés razón. Ahí está, unidad 4. Uf, me repasé. Bien. Y Analia, si puedes hablar si querés. Profe, yo tuve complicación en el punto 3 del TP2. Punto 3 del TP2. Ok. Sí, A ver, ahí lo estoy mirando. Pregunta 3, ¿no? sí, Listo, lo actividad traigo. 3. Tal cual, porque justo habla de lo que estábamos diciendo recién. Me pegué una mareada, profe, con eso. Y sí, siempre nos pasa. A mí también, cuando lo estaba viendo por primera vez en mi vida, estaba re perdido, no entendía nada. Decía, ¿y esto? ¿De qué me sirve? Estas fórmulas raras. Pero bueno, me terminaron gustando mucho. Entonces, tenemos, ese es, ¿no? El que puse ahí. Sí, profe, ese, justamente ese. Bien. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una función cuadrática que dice que tiene dos raíces o ceros. Las llamábamos también así, o ceros, a las raíces. Decirle cero es medio raro. Quédense más amigos con raíz. Que cumple las siguientes condiciones. Una de sus raíces es menos 4. Y la ecuación del eje de simetría de la parábola que la representa es x igual menos 1. O sea, lo que sabemos es lo siguiente. Podríamos tirar un pequeño dibujito para ubicarnos, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿qué sé yo de esto? Sé que una de sus raíces va a ser, si este es el eje x y acá tengo el 4, bueno, va a estar en menos 4. Ahora, nos dicen que la ecuación del eje de simetría de la parábola que la representa es x igual menos 1. Entonces tendré que ir, bueno, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Bueno, acá está el menos 1. Nos están diciendo que el eje de simetría va a estar acá. ¿Sí? Ok. ¿Cuál será la otra raíz? ¿Hace falta siquiera que invoquemos alguna fórmula acá? Esta es la clave. No, con No, mirar nos ¿no? damos cuenta que para mí, es 3 de X positivo para el otro lado, para que sea simétrico, ¿no? Estoy diciendo cualquiera. No, no estás diciendo cualquiera. ¿La siguieron a la compañera? ¿Qué dijo? Quiere que sea simétrica la cosa, porque es lo que hablábamos, ¿no? Si hay un eje de simetría involucrado, lo que habíamos visto, ¿no? Con lo que les estaba mostrando en GeoGebra, era, bueno, tenemos este eje vertical del cual los puntos están a igual distancia. ¿Sí? Eso estábamos viendo. Por las dudas lo traigo un segundo, así ven de qué estoy hablando. Estábamos acá, voy a ocultar la naranja. Teníamos esta situación, ¿no? De la distancia. Y lo único que estábamos haciendo era mirar ahora las distancias en, o casualidad, las raíces. ¿Sí? Lo aproximé lo mejor que pude a mano. Pero debería ocurrir que estén a la misma distancia del eje de simetría, las raíces. Eso es lo que nos dijo recién la compañera. ¿Sí? El eje de simetría cumple esa propiedad. ¿Sí? Y con saber, bueno, de punto de partida, una de las raíces, y si me dan el eje de simetría, necesariamente también sé a qué distancia va a estar la otra raíz. ¿Sí? ¿Se ve eso? A 3 puntos de distancia del eje de simetría, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro. ¿Cómo? Una vez más. Muy, muy bajito te escuché. A 3 puntos de simetría para hacia un lado y hacia el otro. Claro, ¿no? Porque el que teníamos nosotros, ahora les vuelvo a mostrar el ejemplo que Porque si empiezan teníamos. menos 4 y el eje es menos 1, son Acá. 3 y no 4. Tal cual. ¿Cuánto tenemos acá de distancia? Tenemos 1, 2, 3, ¿no? Esto de ahí nos mide 3. Bueno, para que sea simétrico tendríamos que ir 3 para allá. Bueno, Ahí menos 1, 0, 1, 2. No sé si coincidía con el 3 que nos dijo la compañera. Pero está claro que del menos 1 al 2 tenemos 3 unidades de distancia, ¿no? Entonces la otra raíz sería 2. ¿Sí?
Le pifió en la suma, creo, Laura. Sumó uno de más para la derecha. Sí, Pero no importa. sí, sí. Sí, porque hice Por 4 eso. menos 1, cualquiera. Claro, 4 No menos sé, uno. porque No, estaba no. corrido. Estaba corrido en uno Creo para que la izquierda. Claro. Hay que pegar la misma cantidad de saltos para un lado que para el otro a partir del eje de simetría. Y si del menos 1 al menos 3 teníamos 3 unidades de distancia. Entonces, bueno, para el otro lado también los tendremos. Los invito a, en el momento del examen, si dudan, háganse un mini dibujito rápido, si les toca algo de este estilo, para estar 100% seguros de, bueno, pegué bien la cantidad de saltos. Total, no nos llevó mucho tiempo hacer ese dibujo a mano. Podemos ir con otro, por ejemplo. A ver. Este. Que ya le da un contexto. Este está bueno. Se llega a leer ahí. Lo agrandé lo más que pude. Nos dice, la fórmula igual menos 2t cuadrado más 20t más 22 describe la altura y en metros en que se encuentra un objeto desde un instante t igual 0 en segundos hasta el momento en el que el mismo llegó al piso. Ok. Eso es lo que hace esa máquina, esa caja, esa función. Nos describe eso. Ahora, ¿en qué instante alcanza su altura máxima? ¿Cómo hacemos eso? ¿De qué propiedad nos están hablando cuando hablan de una altura máxima? ¿Tendrá que ver con los máximos que nosotros vimos? Digo, ¿no? Los vértices. Sí, ¿no? ¿Habrán varios vértices o un solo vértice? Mm, Y hasta ahora, con lo que nosotros estamos viendo, siempre hay un vértice. O sea, hay o un máximo absoluto o un mínimo absoluto. mm. Entonces, altura máxima estará haciendo referencia, bueno, justamente si siempre está cayendo, ¿no? Tendremos que darle el significado nosotros de restringir algo a la función. ¿Eh? Porque puede que no se corresponda con un vértice. Imagínense lo siguiente. Si yo tengo un cañón y hago que dispare, bueno, va a ser un arquito, ¿no? Con el trayecto de la bala. Va a llegar a un punto en el que tenga una altura máxima y después toca el suelo. Ahora, acá lo que se nos pregunta es si efectivamente en qué instante alcanza una altura máxima. Ok, entonces sí podemos estar hablando del vértice en cuestión, que nos va a describir, ¿no?, ese trayecto de la bala del cañón. Imagínense que ese sea el caso acá. Entonces, tenemos la fórmula, ¿no? Podríamos aferrarnos a ella. Tenemos acá que diseccionar un poco lo que nos dan ellos, ¿no? Que es 2t cuadrado más 20t más 22. Bueno, nosotros para saber el instante en el que se alcanza la altura máxima, el instante en este caso nos está haciendo referencia, instante, fíjense, al eje que tendríamos horizontal, ¿sí? Están diciendo acá tenés los valores de tiempo y acá tenés la altura, ¿sí? Bien, entonces teníamos la fórmula que nos decía, bueno, menos b sobre 2a, esto te da el x del vértice. Tenemos permitido usarla, ¿sí? Bueno, ¿quién era b? ¿Quién era? Este de acá era a. Este de acá era b. Y este de acá era c. Entonces, mirando estos valores, usando la fórmula, ¿qué obtenemos? Nos va a quedar menos. B que es 20.
sobre 2 por... ¿A quién es? Es menos 2. Lo sigo por abajo, discúlpenme que me quedó corto ahí el espacio. Me queda 20 dividido menos... 20 dividido menos 4. 20 dividido menos 4, ¿cuánto es? Menos 5, ¿no? La cuenta que hay que hacer es 20 dividido menos 4. Esto es igual a menos 5, porque menos 5 por menos 4 nos da 20, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros teníamos un menos adelante, no hay que olvidarnos de él. Entonces, menos 5 nos da 5. ¿Sí? Entonces el x del vértice es 5. O sea que acá, más o menos, si tenemos un 5, sabemos que el trayecto, supónganse, haría algo así. ¿Por qué digo algo así? Y el parámetro que teníamos acá, el a, nos indica que era una carita triste, ¿no? Que estaba así. Estaba así, dada vuelta. Y si tiene sentido, ¿no? Pensar de que algo que se lanzó, bueno, en algún momento va a alcanzar esa altura máxima y después va a caer. Y yo no continúo el gráfico más allá de la altura de i igual 0, ¿no? No tiene mucho sentido en este caso hablar de, bueno, pasó por el subsuelo. Se enterró cuando chocó contra el suelo. Tendría sentido, sí, pero supongamos que toca el suelo, ya está, lo considero a nivel del mar, no importa si lo hunde un poco. Entonces, bueno, sabemos que en el instante de 5 segundos es que se alcanzó esa altura máxima. Por la fórmula que teníamos, que si quieren pueden averiguar bien de dónde sale, pero se van a meter con cosas ya un poco más complejas que escapan lo que queremos que vean en Auto 2000. Sepan que no sacada de la galera, nunca son sacadas de la galera estas fórmulas, tienen una deducción. Involucran algo llamado la recta tangente, ¿sí? En algún punto de este gráfico. Sí, Analía, Yamil, quien quiera. Yo lo interrumpo, profe, voy a dejar la clase, no me siento muy bien. No, está bien. Igual ya terminamos, justito. Bueno, me quedo un ratito entonces. Me quedo un Dale. ratito más. Dale. ¿Y Analia? Feliz con la explicación porque lo que yo hice nada que ver a eso. Ah, ¿no? ¿Y qué habías hecho? Contame. No, y reemplacé T por no sé qué número y cuestión que me dio 22 segundos, no sé por qué. Claro. Fíjate, si vos reemplazás en donde está la letra T, lo que estarías haciendo ahí es decir, bueno, dirías, por ejemplo, si T vale 6, introducir el 6 en esta fórmula te daría como resultado, ¿qué cosa? Esta altura, ¿no? La de ese punto. Y puede que no se corresponda con la altura máxima alcanzada, ¿no? Pero nada. En este caso había una fórmula que podíamos usar que nos decía exactamente lo que queríamos. Y nos daban la fórmula que tenía los parámetros que necesita esa fórmula, ¿no? Porque recuerden, para usar esta fórmula del vértice y la resolvente, que era la fórmula rara esa, que nos daba las raíces, necesitábamos tener esta escritura, ¿sí? La que es la genérica, la que tiene la suma de las potencias de t en este caso o de x. ¿Sí? Así que bueno. No, ni siquiera había usado la fórmula. Reemplacé T por 0 segundos. No sé por qué, y me pareció que era así. ¿Y qué harías en ese caso? Y de hecho me ayudás para corregir un poco el dibujo. Fíjense, ¿qué significaría evaluar a la fórmula en t igual 0? Si uno dice, bueno, yo quiero saber en 0, en el tiempo 0, ¿qué altura tiene? Sería lo mismo que preguntarse, bueno, ¿desde dónde la lanzaron? Si ya estabas desde una elevación o estabas en el nivel del mar. Yo acá medio que hice trampa, o no hice trampa, sino que no presté atención a eso. Y dije, bueno, en realidad, si miro bien para hacer bien el gráfico, tendría que decir, ok, ¿partió de una altura elevada o partió del nivel del mar?
Y la forma de hacer eso es reemplazar en esta fórmula con el t igual a 0. Con el t igual a 0 nos queda igual a 22. O sea que se lo lanza desde un poco arriba. Imagínense que acá está el 22. El punto de partida, si quieren, del proyectil o lo que sea, del objeto, es 22. ¿Sí? Así que vino bien la pregunta y la aclaración. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, con eso concluiremos. Veo que Laura por ahí quiere hacer alguna. Ah, sí. En realidad tengo una duda del trabajo práctico 1, pero si no lo vemos el lunes que viene, porque No, ya es la hora. yo me quedo un momentito más. Si Eh, querés lo vemos ahora. ok. Bueno, es el ejercicio 11. Yo lo hice, me dio un resultado que no era, y cuando tuve el resultado real, lo hice y no sé, no me da, no pude. El Entonces, ejercicio quería... 11 Sí, del TP1, ¿no? sí. Este de acá. Este, ¿no? Sí, ese es. Bueno, contame. ¿Qué fue lo que hiciste? Bueno, primero me anoté como los datos que eran las 30 preguntas. Me anoté que 0,75 positivo eran las correctas y 0,25 negativo eran las incorrectas. Y que en total eran 10,5 puntos. Y empecé como a sustituir. Espera, porque estoy mirando. Empecé como a hacer. Primero hice, no sé, ¿te digo? No sé cómo explicarte lo que hice, te lo tendría que mostrar. O sea, entiendo lo que estuviste haciendo. O sea, vos lo que me dijiste hasta ahora fue lo siguiente. Dijiste, bueno, tenía 0,75. ¿Qué representaba esto? 0,75 las respuestas correctas, Esto de que acá, lo ¿no? tomé como que es X yo. No sé si está bien. Esperá, ¿vos qué hiciste con la X? ¿Dijiste esto es X? Bueno, vamos, espera, hagamos una cosa, para que yo te explique, miremos el A y te digo cómo lo resolví, Dale. porque no sé cómo explicarte ¿Está bien? exactamente. El A, agarré el X menos Y igual a 30 Sí. y despejé la Y, que me Igual dio X menos 30. eso está perfecto, pero antes que nada, la consigna decía que Bien. tenías que elegir un sistema que representaba la situación. O sea, vos Claro, tengo tenías... que elegir uno de esos dos pares. No, lo que había que elegir era o el A, o el B, o el C, o el D. Bueno, vos decís uno de estos pares, ¿no? Alguno de Claro, estos de yo los acá. resolví todos. Hubo uno Ah, que me igualó, ok. pero estaba mal al final. No sé por qué estaba mal y era otro. Y el que es la respuesta correcta, no pude hacer que me iguale. No sé, algo hice mal, supongo, pero no Primero sé qué. pensemos, claro, primero pensemos por nuestra cuenta cuál debería ser el que representa, ¿no? La situación. Así ya ni siquiera con necesidad de resolver uno por uno, lo podés hacer, ¿no? O sea, si vos ya planteás un sistema y te fijás si coincide con alguno de los que están ahí, genial. Lo que vos hiciste de ir resolviéndolos está bien también, pero te lleva un montón de tiempo. Sí, me Eh, llevó un montón de tiempo y enloquecí. Tal cual. Te viene bien para practicar, pero la idea acá era que vos trates de modelizarlo por tu cuenta y fijarte si se correspondía con alguno de esos que estaban ahí. ¿Y te parece si lo hacemos ahora? O sea, Sí, por favor, te pido. está bien. Lo que tenías que hacer era, bueno, y no lo que tenías que hacer necesariamente. ¿Podías hacer lo que hiciste de uno por uno? Sí. El tema es que les va a llevar mucho tiempo. A todos les digo, ¿no? Lo que más les convenía era modelizarlo por su cuenta. Entonces, lo que sabemos es que cada respuesta correcta, por ejemplo, vamos a llamarla X o Y, la letra que quieran, ¿sí? Pero sabemos que vamos a tener representado con la letra X a las respuestas correctas, ¿sí? A la cantidad de respuestas correctas.
a la cantidad de respuesta incorrecta la vamos a llamar con la letra Y. Bueno, entonces, si uno hace la suma de todos los puntos entre las correctas y las incorrectas, ¿qué debería obtener? El resultado que le dio al alumno, ¿no? Si el alumno recibe su examen y empieza a sumar todos los puntos que le otorgan, tanto las correctas como las incorrectas, ¿qué debería obtener? Y el puntaje que le pusieron. Tiene sentido. Entonces, lo que tendría que pasar es que uno suma, bueno, dice, imagínense, tengo 0,75, la primera la hice bien. Después, la segunda también. La tercera también. Y así, ¿no? Y sigue sumando, Suma primero las que están bien. Y después suma las que están mal. ¿No? Bueno, pero ¿cuántas veces va a repetir cada una de ellas? Estas de acá van a estar repetidas X veces. ¿No? Porque estamos diciendo que son la cantidad de respuestas correctas que tuvo. Y a las de acá abajo, la Y. Bueno, pero entonces hacer toda esta suma larga es lo mismo que, vengo acá abajo, 0,75 por X, y a eso le suma 0,25 por Y. ¿Y esto cuánto le tenía que dar? Y lo que él obtuvo de resultado, el 10,5. ¿Hasta ahí sí? O sea que primero podés frenar acá y decir, bueno, descarto cosas. Podrías descartar, podrías no descartar de las opciones que te dan. Yo propongo, todavía no descartemos nada, continuemos. Entonces, ¿qué nos dicen? El examen constaba de 30 preguntas. Ah, ok. Entonces, ¿qué Y tiene lo que pasar? mismo. O sea, todas las X más todas las Y Se sumadas divide por 30. 30. Escucharon a las compañeras que dijeron lo mismo, creo. Dijeron esto, ¿no? Ah, no, yo no lo escuché, perdón. Yo creo que las escuché ambas y creo que dijeron eso. Tanto, o sea, estamos hablando de una cantidad ahora. La X y la Y nos estaban representando una cantidad. Bueno, pero si agarras la cantidad de las que hiciste correctamente y la cantidad de las que hiciste incorrectamente, tenés todas las respuestas, ¿no? Posibles que tenía tu examen. O sea, tenía, ¿cuántas preguntas? Tenía 30 preguntas. Bueno, la cantidad de las que hiciste correctamente y la cantidad de las que hiciste incorrectamente tienen que sumar 30, que son las preguntas totales que había en tu examen. Porque estamos hablando de una cantidad ahí. Bueno, y acá tenemos el sistema. Es este. ¿Sí? ¿Se corresponde con alguno de los que tenemos ahí? Sí, ¿no? El segundo. Está el x más y igual 30. Y el 0,75. No, perdón, el... ¿Dónde está? Está... No estoy hablando sola. Yo no los tengo a los dos sumando. Ah, perdón. Se restan puntos. No me corrigieron ahí. Fíjense. Ah, claro, en Se el de las restaban, X no y las estaban Y. sumando. Acá sería un menos. No me corrigieron en esa parte. Se restaban puntos por cada pregunta incorrecta. Énfasis acá, ¿no? Yo pensé que eran buenos y les sumaban. Me hizo un poco de ruido en mi cabeza cuando lo escribía, pero me mandé derecho. Bueno, fíjense, hace énfasis en se restan. Entonces, bueno, claramente se le restaron 0,25 y acá tendrían que ir menos, ¿no? Por la cantidad de incorrectas que haya tenido. Ahora sí. Entonces este sí está, ¿no? Es el segundo. Sí, ese sí. Claro, o sea, haciéndolo así, lo veo re claro. Hice un montón de cuentas. Sí, vos lo que hiciste es Pensé que encontrar tenía que... la solución, pero encontrando la solución, ¿qué obtenés, Laura? Yo lo que quería era igual, que me dé, por ejemplo, 5 igual a 0, a 5, 0 igual a 0, o sea, que me dé como el mismo número y dije, esa debe ser la ecuación correcta. ¿Entendés mi razonamiento cuál fue? Hice un montón de cuentas esperando que una ecuación me dé igual a la otra, para decir, es esta. Es que cuando uno resolvía estos sistemas de ecuaciones lineales, vamos más a lo fundamental. ¿Qué era lo que obtenía cuando hacías la resolución de un sistema de ecuaciones lineales?
la intersección de las dos rectas. Obtenías un punto que cumplía con ambas fórmulas, la de arriba y la de abajo. ¿Eh? Entonces, haciendo las cuentas que vos hacías, vos querías que las fórmulas den algo igual, estabas tratando de seguir los pasos que quizás hicimos en la clase pasada, que era resolver el sistema de ecuaciones, y eso conllevaba a ¿qué? Bueno, a hallar la intersección de las dos rectas. Pero hallando la intersección de las dos rectas, no te iba a servir acá tanto. Claro, no aplicaba acá. Esa Porque, resolución no aplicaba acá. pero ¿por qué? Más allá de que podías hacerlo de esta forma que vimos acá. Porque lo que obtenías era la cantidad de respuestas correctas que tuvo y la cantidad de respuestas incorrectas que tuvo, que son las coordenadas del punto de intersección. Eso era lo que obtenías con las cuentas que hiciste. Y no ibas a tener una información. Podías interpretarlo, sí, sabiendo que obtuvo 10,5 puntos. Podías deducirlo si querés, pero era mucho más laborioso. Claro, Eh, no era el camino. Era Esto es el más. camino. Vos podés hacerlo así. El tema es que tenías que interpretarlo un poco más todavía. Claro. No solo Ok. plantear lo que sería el sistema a resolver, sino que interpretar ese resultado, de que te da una intersección de dos rectas que representa la coordenada x, la cantidad de preguntas correctas que tuvo, la coordenada y la cantidad de preguntas que tuvo incorrectas, ¿y qué haces luego? Bueno, verificás, ¿no? Decís, ok, tuve 0,75 por la coordenada x de ese punto de intersección, te fijás si después cuando lo sumás, o bueno, mejor dicho, cuando se lo restás a los que hizo mal, el 0,25 por la coordenada y, si se corresponde con el 10,5 que está en el enunciado. ¿Sí? Porque vos partiste de el sistema que se te planteaba en el ítem, por ejemplo, A. Y si se correspondía con la información que te daban en el enunciado, luego de interpretar todo esto, como te decía, podías llegar. Te faltaba un poquito más, pero Sí, podías llegar. está bien. Está bien, está bien. Perfecto. Bueno, gracias. No O hay sea, de me qué. la complicó más de lo que era, en realidad. En realidad no, porque viniste, aplicaste lo que estuvimos haciendo. En vez de frenarte por ahí y decir, bueno, vamos un poco más despacio. Planteamos nosotros el sistema y listo. Pero Bueno, bueno, gracias. espero que Muchas haya gracias. servido. ¿Sí? Si alguien quiere preguntar algo más, es la última y ya me retiro. No sé, No, Cecilia. gracias, profe. Yo Bueno, estáis saludando, nada más. bueno, que estén bien. Muchísimas gracias. Que estén bien. Suerte para todos. Chao. Chao, chao. Ahora sí finalizo.